En el nuevo episodio de Kingfisher, vimos que la tensión entre Seiran y Ferit aumentó mucho. Y en la última escena, Seiran diciendo, te besé a ti o a alguien más, fue realmente un gran shock para la audiencia. Además, Doukan Cevic se unió a la serie y estará en el elenco de la serie por un tiempo bajo el nombre de Ali. Además, vimos que las esposas de Sheamus también abandonaron la serie. Selen Ozbairak, a quien vimos por última vez en el papel de Dikle, también abandonó el elenco de la serie. Entonces, ¿qué pasará en el nuevo episodio? ¿Estará con Ferit Pelo? ¿Qué hará Seiran? Todo esto y más está ahora en nuestro vídeo. Por supuesto, sería muy feliz si te suscribieras a mi canal y le dieras me gusta al vídeo. En primer lugar, ya estábamos pensando que nos centraríamos en la propia vida de Seiran después del último episodio. Hacer nuevos amigos en este episodio también aclaró cualquier interrogante sobre dónde se quedaría Seiran. Aunque creemos que Suna apoyará a Seiran, la relación entre Suna y Seiran es actualmente tensa. Entonces, aunque se pensó que habría hostilidad entre Suna y Seiran desde la primera temporada, no hemos visto nada parecido hasta ahora. Creo que ahora podemos ver que se están dando estos pasos con el nuevo escenario. Entonces, ¿qué pasará después de que Pelo llegue a la mansión? En primer lugar, ya predijimos que Pelo vendría a la mansión, y resultó ser cierto. Sin embargo, según algunos rumores sobre la serie, se dice que el limpiador de pelo, Sacide, a quien vimos en el primer episodio, regresará. Si recuerdas, en el primer episodio, Pelo puso a la hija de su criada en la cama de Ferit para casarse con Ferit, y cuando Ali Saga vio esta situación, obligó a Ferit a casarse con ella. Entonces, la historia de Kingfisher comenzó gracias a este astuto plan de Pelo. Esto significa que si Sacide realmente regresa, verá una vez más el verdadero rostro de Ferit Pelo. Sin embargo, Ali Saga no querrá sacar a Apo de la mansión fácilmente porque está embarazada. Sin embargo, vimos que Nuket preparó una gran sorpresa para Ali Saga. Sí, si Nuket dice que quiere casarse con Sheamus, se vengará enormemente tanto de Kaya como de Ali Saga. Porque Kaya no escuchó a su madre y se casó. Aunque Ali Saga odia a Sheamus, no podrá oponerse a la petición de Nuket. En otras palabras, Nuket no solo trajo a Pelo a la mansión para tomar el control de la mansión por completo, sino que también rompió la voluntad de Ali Saga al querer casarse con Sheamus. Entonces, ¿qué hará Seiran a continuación? Aunque vemos que Ferit está devastada después de las palabras de Seiran en la última escena, hay muchas cosas en las que Seiran tiene razón. Aunque pensé que Ferit estaría con Pelo en esta escena porque su orgullo estaba herido, vemos que Mer Ramazan Demir dijo que había demasiadas tomas al aire libre en la última foto que compartió. Entonces, si hay muchos disparos al aire libre, esto significa que Ferit no se dará por vencido con Seiran a pesar de las duras palabras de Seiran en la última escena. Por supuesto, incluso si Seiran y Ferit se reconcilian, no será fácil para Seiran regresar a la mansión. De hecho, si miramos las conversaciones entre Ali Saga y Ferit, podemos ver que incluso Ferit abandonó la mansión y trató de valerse por sí mismo con Seiran. Finalmente, Kazma conversó con el periodista Thailand en el coche. Aunque no se muestra de qué hablaron, probablemente querrá que se publiquen las fotos de Ferit con Pelo. Ya sabemos que Kazi Maga no dejará solos a Suna y Seiran a partir de ahora. Por eso podremos ver semejante bombazo por parte del periodista Thailand en el próximo episodio. Sí, amigos, no olviden escribir sus propios pensamientos sobre el nuevo episodio. Estaría muy feliz si te suscribieras a mi canal y le dieras me gusta al vídeo. Cuídense, nos vemos en el próximo vídeo.